El cambio climático es un problema global, con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas y distributivas, y se plantean distintos desafíos para la humanidad. El Papa Francisco ha escrito una encíclica dirigida a todo el mundo, con el fin de que cuidemos nuestra casa común. Pero para cuidar de esta es necesario también cuidar de nuestra ciudad, ya que cada persona tiene un impacto positivo o negativo, por más pequeño que ésta sea. El impacto más grave de su alteración recae en mayor medida sobre los más pobres de nuestra sociedad, pero aquellos más poderosos y con más recursos económicos y o políticos parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas y ocultar los síntomas, lo cual refleja un signo de pérdida de la responsabilidad hacia la sociedad en su conjunto. Santiago, como nuestra casa común, tiene los mismos problemas que el mundo en general. Hemos producido grandes niveles de contaminación que lentamente están matando nuestra ciudad. Los niveles de desechos producidos aumentan cada día, debido a la poca conciencia que tienen las personas. Estas están inmersas en una especie de cultura del descarte. El Papa asegura que el agua potable y segura es un derecho humano básico y fundamental, porque determina la supervivencia de la persona, y por lo tanto es una condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Privar a los pobres del acceso al agua significa negarles el derecho a la vida, radicado en su dignidad inalienable. Si bien la escasez de agua no está en su punto culmine en nuestra ciudad, se observan ciertos focos. Estamos siendo ya víctimas de los cambios climáticos provocados por nuestros actos, donde los sectores más pobres de Santiago serán los más afectados. Rogando al cielo por un poco de lluvia, partió el año 96, uno de los 3 más secos del siglo. Ya en el verano los principales ríos no traían suficiente agua. En los embalses las reservas descendieron a niveles increíbles. Las autoridades constataron en terreno que un año más de sequía sería insostenible y el problema podría afectar también, como hace 6 años, al consumo eléctrico. Al final, las lluvias han sido casi un 40% más bajas que el año pasado y en el invierno casi no nevó. En octubre las regiones Cuarta, Quinta y Metropolitana fueron declaradas zonas de catástrofe, lo que permitió a las autoridades distribuir el riego. Del campo, la sequía se trasladó también al sector alto de Santiago. El gobierno y los municipios culparon a la empresa de agua potable Lo Castillo de no hacer las inversiones necesarias para satisfacer la demanda de sus 75.000 usuarios. Muchos de ellos no asumieron la magnitud del problema. Tanto la autoridad como la empresa hicieron enérgicos llamados a racionalizar el agua. Al final, los problemas obligaron a Lo Castillo a vender el 55% de sus acciones a la empresa Enersis. Pese a los nuevos recursos y a las compras de más agua, la situación llegó a niveles críticos. El Ministerio de Obras Públicas intervino el río Mapocho en favor de la comunidad afectada. Las municipalidades crearon planes de riego parcializados y Lo Castillo le puso colores a las zonas que sufren cortes intermitentes, iniciativas que hasta el momento no todos han respetado. Las lluvias en diciembre no sirvieron de mucho, dejando entrever que Chile no está preparado para estas emergencias y que existe un gran déficit para almacenar agua. Uno de los principales efectos del cambio climático es la pérdida de la biodiversidad. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales, que ya no podremos conocer, que nuestros hijos no podrán ver, es decir, perdidas para siempre. La encíclica indica que existe una auténtica deuda ecológica, sobre todo del norte con el sur del mundo, donde frente al cambio climático hay responsabilidades diversificadas y son en mayor medida responsabilidad de los países desarrollados. El ser humano no debe ser el patrón del universo, pero esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor particular que lo caracteriza, ni tampoco supone una divinización de la Tierra que nos privará del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. El cambio climático está afectando a la población más pobre de Santiago y también a nuestra biodiversidad. Estos cambios, sumados a la tendencia de buscar un crecimiento infinito por parte del ser humano, están afectando nuestra flora y fauna, como es el caso de muchas especies nativas que habitaban el Valle Central antes que el humano y antes que nuestra gran ciudad. Ante el deterioro de las zonas bellas, estas se han privatizado, permitiendo su acceso solamente a las personas que tienen el capital para pagarlo. Esto es obra del pensamiento individualista que hoy vive en Santiago. Este pensamiento está muy lejos de ser el indicado, ya que es vital que todos, ricos y pobres,
tengamos acceso a nuestra casa. Las lógicas de dominio tecnocrático son las que llevan a destruir la naturaleza y a explotar a las personas y a las poblaciones más débiles. El paradigma tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política, impidiendo reconocer que el mercado no garantiza por sí mismo el desarrollo humano y la inclusión social. Existe actualmente un exceso de antropocentrismo, dando origen a un antropocentrismo desviado. El núcleo de lo propuesto es una ecología integral, como nuevo paradigma de justicia, una ecología que incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con lo que lo rodea. Esta ecología ambiental es inseparable de la noción del bien común, y en el contexto actual, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos. El ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación y es admirable la creatividad y generosidad de las personas y grupos. Solo esto es capaz de revertir los límites del ambiente. Se requieren propuestas de diálogo y acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política nacional, que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. Necesitamos un proceso de decisiones honestas y transparentes para poder discernir las políticas e iniciativas empresariales que conducen a un auténtico desarrollo integral, por lo que se llama a evitar la lógica eficientista e inmediata que hoy domina. Una ecología integral está hecha por simples actos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, el aprovechamiento y el egoísmo. Solo de esta manera tendremos un mundo más justo y por ende un mundo mejor.